Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023A, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidenta de la Academia de Nivel Básico, agradecemos su asistencia y permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros a la arquitecta Ana Gabriela Villarreal Nuño, quien nos platicará sobre representaciones tridimensionales a escala. Ana Gabriela es arquitecta por parte de la Universidad de Guadalajara. Desde el 2008 a la fecha, ha sido directora general de Montea Taller, dedicado al maquetismo profesional y a proyectos arquitectónicos y ejecutivos. Dentro de este taller ha trabajado en la elaboración de diversas maquetas arquitectónicas, urbanas y de interiores, cortadas y pegadas a mano o en cortadora láser, de cartón, madera o con terminados realistas a color, además de la elaboración y gestión de proyectos arquitectónicos y ejecutivos privados, desde atención al cliente hasta supervisión de obra, elaboración de proyectos de diseño interior, dibujo de proyecto arquitectónico y ejecutivo, y cuenta con más de 30 proyectos de su autoría. Desde el 2021 a la fecha, se desempeña como profesora de asignatura en la licenciatura de arquitectura en el CUTO-NALA. Del 2016 al 2021, trabajó en el Ayuntamiento de Guadalajara en la Dirección de Proyectos del Espacio Público como jefe de la Unidad Departamental A. Del 2013 al 2016, laboró en Casaplan Constructora como directora de proyectos. Del 2007 al 2013, trabajó en Agras Arquitectos como gerente de proyectos. Y bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum. Le damos las gracias a la arquitecta por acompañarnos el día de hoy y por dedicarnos estos minutos. Le cedemos la palabra, arquitecta. Muchas gracias, arquitecta. Gracias por la presentación. Bueno, pues el día de hoy me invitaron aquí a acompañarlos para platicar sobre maquetas. Y bueno, es un gusto para mí porque hacer maquetas es una de mis pasiones. Quisiera compartirles un poco del portafolio de trabajo, más que para mostrarlo como tal, es para explicar el proceso de hacer una maqueta, para qué sirve una maqueta y cómo fue evolucionando, ¿no? Desde que empecé a hacerlas hasta este momento. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Dame un segundo, aquí está. ¿Sí se ve bien ahí? Sí, todo bien. Ok. Bueno, quise empezar por estas maquetas, ¿no? Que las hice en el 2008 cuando no había redes sociales ni todo lo que hay ahora, ¿no? Que puedes meterte a videos, tutoriales, incluso pues paso a paso, ¿no? Te pueden decir hasta cómo puedes elaborarla. En ese tiempo no había todo esto y uno tenía que ir experimentando para ver cuáles eran los materiales adecuados o con qué objetivo podríamos usar un material u otro. Entonces, bueno, aquí en el 2008 yo estaba estudiando aún, ¿no? Y todavía estaba trabajando y estudiando. Y bueno, empecé con estas maquetas de cartón batería, que ya lo han de conocer muchos. Es un material muy suave y muy noble para hacer maquetas. Se puede cortar con cúter o con X-Acto, con cualquier herramienta de este tipo. Y es especial, bueno, es un material diseñado que hasta de antaño para elaborar maquetas. Bueno, como ya saben, pues a lo mejor unos apenas que estén familiarizándose con esto, las maquetas, realmente la función de una maqueta es estudiar la forma, ¿no? La composición tridimensional de un proyecto. No es nada más como un capricho de reproducir un proyecto que va a ser grande a pequeño, ¿no? Sino entenderlo. Y es la forma más clara y más cercana a la realidad que tendremos, ¿no? De como sería el proyecto ya terminado. Pueden ver que aquí, pues, la técnica es 100% corte a mano y pegado con resistol,
que así en ese tiempo pues es como lo hacíamos, ahora ya hay más herramientas que tenemos, pero miren cómo, aunque es una maqueta de estudiante, ¿sí? Ya nos da muchos elementos de cómo es el proyecto. Es una casa en la montaña, o sea, se trataron de hacer las curvas de nivel pues dentro de lo posible para representar que está en una montaña y bueno, los elementos, algunos elementos arquitectónicos importantes como jardineras, a lo mejor las puertas, ¿no? Y los ventanales, dentro de lo posible, pero es una maqueta de estudio a nivel estudiante. Pero vuelvo a esto, ¿no? Porque muchos, cuando entramos a la carrera, pensamos que hacer maquetas es hacer una manualidad, ¿no? De color, como cuando lo hacíamos en la prepa o en la secundaria, de colores, con diamantina, con pintura y así para hacerla muy vistosa, pero no, en realidad el objetivo de la maqueta no es ese, sino estudiar la composición del proyecto. Y entre más maquetas hacía, más iba entendiendo que la maqueta y el proyecto prácticamente eran uno mismo. Bueno, aquí es el mismo año. Haciendo maquetas, fui descubriendo que, bueno, sí podemos integrar otros materiales, no necesariamente uno, como para dar otro tipo de estudio o composición al volumen, ¿no? Por ejemplo, aquí, esa sigue siendo una maqueta escolar, sí, es una maqueta de papel batería, de cartón batería, pero ya tiene una incorporación de madera. Esos son palitos de cocina, ¿no? O sea, no crean que es madera balsa, ¿no? En este es palitos de cocina, que elige a mano, ¿no? Con el exacto. Y lo que atrás tiene es un acetato, ¿no? Simulando cristal. Y el objetivo final era entender este volumen, ¿no? Entonces, algo que es bien importante en las maquetas es entender primeramente que no es necesario tener mucha habilidad para hacerlas. El objetivo principal es, bueno, lo que necesitas es saber diseñarla, ¿no? Entender tu proyecto y entonces diseñar tu maqueta. Entonces, 40% de hacer una maqueta bien es diseñarla. El otro 30, digamos, es un poco de técnica y el resto será habilidad. Pero la habilidad, la mitad de lo que es habilidad es paciencia. Paciencia para entender que no va a salir las cosas a la primera, ¿sí? O sea, que debes de experimentar y echar a perder constantemente para lograr tu objetivo. Es la misma maqueta que ya tenía cartón batería y se le incorporó madera. Al final noten cómo el objetivo de esta maqueta no es mirar al pasto o mirar flores alrededor o mirar, sino entender cuál es el objetivo del proyecto, que es este volumen quizás con esa celosía, ¿no? En madera y que puede tener otro tono. Esta otra maqueta es la misma técnica, corte a mano, incorporé ahora esos mismos detalles en madera, se le incorporaron como para una celosía, como para una ventana, todo con el objetivo de experimentar. ¿Qué experimentamos? ¿Cómo se ven los materiales? Pero siempre y cuando respete la composición de mi proyecto. Por eso, para todos los estudiantes jóvenes, las maquetas a color o con acabados y texturas son muy delicadas en este proceso porque en lugar de voltear a ver tu composición formal, te distraen, ¿no? Distrae otros elementos a color que finalmente el objetivo no se cumple, ¿no? Que es entender esta composición. Entonces, por eso y más es que nosotros trabajamos estas maquetas tipo estudio, o sea, de alguna forma monocromáticas, o sí se le pueden incluir otros materiales, pero siempre y cuando vaya de la mano con el proyecto, realmente sea tu objetivo lo que quieres mostrar, ¿no? Fíjense cómo sigue siendo la misma técnica. Aquí les comparto unas fotografías del proceso para que vean que realmente era un trabajo cortado a mano, realmente nomás una tabla de corte, un cúter o un exacto, resistol blanco, no otro, resistol blanco que es lo más limpio, acetato y un poco de madera, y era madera de cocina, ¿no? Ni siquiera en ese tiempo era madera balsa. Ya unos años después,
un año después, más o menos, empecé a hacer maquetas ya en madera, pero igual, o sea, iba experimentando, ¿no? Para este tiempo ya descubrí que se podía cortar a láser. El corte a láser es una muy buena herramienta, por ejemplo, para quien no es muy diestro para cortar, pero sí tienes que dominar los programas, ¿no? Como AutoCAD o dibujo 2D para que puedas cortar, pero de alguna forma no es indispensable, ¿no? Sí te puede ayudar, recordando que el objetivo principal es el estudio de tu volumetría, de tu proyecto, ¿no? Si te sirve de herramienta, úsala, no pasa nada. Me decía en algún momento un alumno, ¿no? Es que, oh, maestra, es que el compañero utilizó corte láser y yo lo hice a mano, o sea, yo trabajé mucho más, ¿no? Bueno, no es el objetivo trabajar más por trabajar más. El objetivo es estudiar tu proyecto, entender la composición de los materiales. Por ejemplo, hay casos donde tengas que cortar a mano porque los cantos oscuros del que te da el corte láser no formen parte de la composición de tu proyecto o eso no se vea bien en tu proyecto, entonces decidas cortar a mano. Pero si no, pues puedes cortar a láser como una herramienta, ¿no? Y lijar los cantos. Aquí el objetivo es poderla hacer y explicar tu proyecto lo mejor posible con las herramientas que tengamos tecnológicas adelante, ¿no? Pero que diseñes tu maqueta. Comentaba hace rato que lo más importante es diseñar la maqueta. Siguen, todas estas maquetas que le estoy mostrando ahorita son maquetas de estudiante, ¿no? Cuando yo estaba ya saliendo de la universidad y estaba experimentando, en este caso yo le ayudé a uno de mis compañeros en esta maqueta para un proyecto de él que hablaba de un centro de arte, graffiti y todo este tema. Entonces la diseñamos juntos, su maqueta, porque al final no es un capricho que tú decides hacerla blanca o que tú decides hacerla de madera o que decides hacerla en color. El, el objetivo principal es mostrar tu proyecto y que el diseño de esa maqueta tenga relación. Por eso esta maqueta, por ejemplo, es blanca, porque el objetivo es mostrar el graffiti y aquí sí se imprimieron en papel fotográfico, por ejemplo, los grafitis que él quiso mostrar en el proyecto, ¿no? Pero la maqueta es monocromática. Aquí, por ejemplo, ¿por qué la diseñamos de esta forma y no con el concreto de la calle o de la banqueta o los verdes del árbol? Porque el objetivo no es ese, el objetivo es mostrar la composición formal de su proyecto y mostrar el concepto del proyecto, que era precisamente lo de los grafitis. Entonces, esta es la misma fotografía, está hecha, el volumen principal es estireno y el resto es cartulina. La base principal de la maqueta es con papel foam board, que es este papel que tiene como espumado, que es de cierta forma rígido, pero lo demás, todas las banquetas es cartulina, ¿no? Y bueno, el resultado de la maqueta, bien o mal hecha, ¿no? O sea, al final puede ser que tenga detalles de ensamblado, pegado, algunos detalles que no quedaron tan limpios. Sí puede ser, porque al final es una maqueta estudiantil y obviamente la mano humana no es perfecta, pero el objetivo se está cumpliendo, que es mostrar esta idea. La misma fotografía. Por ejemplo, para el año 2010, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo, hice esta maqueta del malecón de Cajititlán, que es una maqueta conceptual, cuyo objetivo principal era mostrar el malecón. Y bueno, experimentamos para que la maqueta fuera monocromática, pero el malecón pudiera resaltar. Entonces, es una maqueta 100% madera y se le puso el arbolado, por ejemplo, solamente en esta parte del malecón, ¿no? Donde están estos pequeños cajetes o jardineras y esos arbolitos, la parte de la intervención del malecón. No se pusieron más árboles y no se hizo el templo a detalle, por ejemplo, o las plazoletas, o los vanos de las puertas y ventanas de las cuadras de los lados. Solamente se enfatizó lo que queríamos mostrar.
Sí, a lo mejor este muelle, ¿no? El centro, el pequeño edificio, este edificio sí, de comercio, porque es parte de la intervención, y lo demás muy, muy conceptual. Un acrílico para representar el agua, y al final fue una maqueta muy sencilla, pero también, o sea, dentro de lo que cabe cumple con el objetivo, ¿no? O sea, al final, y vean lo básica que es, ¿no? O sea, no es una maqueta nada compleja. Pues estas fotos son como del proceso para que vieran que al final, bueno, la foto, pero detrás todo lo que hay, ¿no? Todo trabajo sucio, ¿no? Cortes, basura, todo lo que se genera haciendo una maqueta, que no se ve en la foto, ¿no? Lo mismo, ¿no? Son puras maquetas en estos años, papel batería, ya se incluían este tipo de árboles monocromáticos, sí, también. Fíjense en este año cómo es la primera maqueta que elaboré, que corté 100% a láser, y sigue siendo una maqueta estudiantil, ¿no? O sea, es muy básica, de cartón batería, cuya intención es meramente mostrar la forma del proyecto, repito, no es ponerle acabados, ¿sí? Porque al final recuerden que eso es muy complejo, o sea, tratar de hacer una maqueta con acabados, o sea, lo que estamos tratando es acercarlos a la realidad, y lo que hacen es alejarse todo, ¿sí? O sea, lo que logran es como un juguete, o sea, un juguete mal hecho, ¿no? Entonces no se logra el objetivo. Entonces, no es el objetivo tampoco de la escuela de arquitectura, sino estudiar la composición de tu proyecto, repito, ¿no? O sea, perdón que reitere tanto, pero es que eso es lo importante. Entonces, finalmente, diseñar tu maqueta es la clave. Por ejemplo, en esta, yo descubrí que los cantos quemados, si pueden ver ahí que se quemó el canto a la hora de cortar a láser, sí afecta a la composición formal del proyecto, ¿no? Porque no se, al final, por ejemplo, este elemento como grapa o esta celosía, son del mismo material en la propuesta que se está haciendo, y el hecho de que tenga un canto quemado, pues de repente afecta un poco entender la forma del proyecto. Se incorporó una celosía, también es cartulina blanca, todo experimentando con materiales, a ver qué queda. Por ejemplo, en esta otra, que sigue siendo la misma técnica, ya traté de acomodar los cantos quemados en donde sí forma parte un poco más la composición, ¿no? Por ejemplo, aquí son vigas en el proyecto, una viga abajo y una viga arriba que son oscuras, y en medio es claro. Entonces, no voy a ponerle una viga negra, ¿verdad? Porque no, o sea, lo único que haría sería distraer todo, y no entendería la forma y la composición, ¿no? Entonces, lo que hice sí es dejar los cantos quemados al frente, de esta forma, para que se vaya entendiendo que esas partes son más oscuras, ¿no? Y eso sí forma parte del proyecto, pero sigue siendo una maqueta de ese nivel. Miren cómo al final es una maqueta muy, muy básica, igual que las otras que he mostrado, de cartón batería, ya está cortada a láser, pero ya el corte láser y los cantos quemados se está buscando acomodarlos en donde no obstruya la composición del proyecto. Lo mismo aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, estos cantos quemados con toda la intención queda al frente, eh, para que sí se note la idea del diseño. Por ejemplo, hay otros tipos de maquetas como esta, por ejemplo, una casa en Chapala de Barragán, que se quiso estudiar para ver si se podía restaurar, y en su momento, bueno, se hizo una maqueta 100% corte láser. Si se fijan, bueno, se ensucia. El corte láser puede hacer estas cosas, ¿no? Que ensucia el material, y va a haber casos donde puede servirnos y casos donde no, pero tú tienes que decidirlo cuando estés diseñando tu maqueta. Por ejemplo, en este caso es una maqueta 100% de estudio, y las fachadas, bueno, los cantos quemados no me obstruyen en la fachada, entonces puedo hacerla así, de manera que es una maqueta rápida, ¿no? Y me va a servir para estudiar nada más.
Ya para el 2011, para este año ya hice la primera maqueta de madera balsa completamente. Todavía tenía algunos cantos quemados, ¿no? Pueden ver que todavía hay algunos. Es importante tener cuidado con estos cantos porque para que no obstruyan con tu proyecto. Sí, por ejemplo, aquí pues sí se tuve que lijarle algunos de los cantos para que se notara el proyecto y la intención del proyecto. Aquí ya se experimentó con más detalle. Esta maqueta es un poco más detallada. Ya a lo mejor es una maqueta un poco más profesional, pero todavía, o sea, iba mejorando la técnica. Acuérdense, y lo que me gusta demostrar esto, porque me da mucho orgullo cómo se va evolucionando, tanto en diseño como en maquetas, porque las dos cosas van de la mano. Haciendo maquetas tú te vas dando cuenta, ah, mira, sucede esto, y mira lo que pasa con los materiales, y se va a cargar un poco más este volumen acá. Es un objeto que puedes recorrer tú mismo. Entonces poco a poco vas evolucionando, ¿no? Conforme vas haciendo las maquetas, vas entendiendo un poquito más la composición y pues estudiando mucho mejor tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en esta maqueta pues ya está un poco más detallada, pero si pueden ver que el barandal y, por ejemplo, este elemento forma parte también del diseño, entonces ya está en la maqueta. Es esa misma maqueta. Se trató, vean cómo los cantos quemados de ocultarse, sí están, pero no se ven en las caras principales de la volumetría o se ven en algunos puntos donde no afecte, ¿no? Como en las aristas aquí, por ejemplo. Y bueno, ya tiene los blancos, aunque no parezca, tiene blancos, cartulinas. Esa también del 2011, también la hice para un compañero que estaba haciendo su proyecto final de carrera. Era una maqueta muy, muy grande y la diseñamos juntos otra vez. Acuérdense que ¿por qué se diseña? Porque hay un proyecto, ¿sí? Que se tiene que representar lo mejor posible y tenemos que enfocarnos a lo importante del proyecto o lo que realmente queremos comunicar con esa maqueta. Es por eso que algunas cosas, bueno, no sé, son más monocromáticas que otras y algunas sí están muy modeladas, como por ejemplo este elemento o las celosías, ¿no? De la fachada de su maqueta. Sigue siendo una maqueta escolar, vaya. Aquí otra que se puede ver, ¿no? También es madera balsa, cortada láser, canto quemado. Número desconocido. Pero ya, por ejemplo, pueden ver este tipo de celosías, cómo vamos tratando de meter algunos elementos que puedan jugar, que puedan adaptarse bien con la madera. ¿Sí? No cualquier color llegar y ponerlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Por ejemplo, esa es la otra fotografía, ¿no? Donde también tratamos de estudiar cómo queda este blanco con la madera y si eso forma parte de mi proyecto y si es mi intención que lo vean. Porque de lo contrario utilizaríamos otro mecanismo, otro color, otro material, no sé. Pero acuérdense que no llega uno, corta y lo pone, nomás como capricho, sino que se diseña previamente, siempre. Lo mismo acá, ¿no? Hay que diseñarlo, hay que pensar si conviene, por ejemplo, hacer estos grabados en láser, ya cuando aprendan a utilizar los programas, con que tengan AutoCAD, pueden diseñar su maqueta, ¿no? Y lo que se dice despiezarla. Ahorita al final platicaremos un poco de técnicas, de cómo elaborarlas, pero ahorita es entender cómo se diseña una maqueta y por qué. Entonces, fíjense cómo esta maqueta es evidente que volteas a ver las celosías, ¿no? Eres como el objetivo. En esta maqueta ya hay otro tipo de maderas como MDF y balsa, y vean cómo se hizo una combinación de maderas tratando de estudiar, ¿no? Sigue siendo un objeto de estudio donde estamos tratando de mostrar si se integran bien, porque mi objetivo es que volteen a ver la casa, o sea, el volumen principal de la casa,
y que luzca más que, por ejemplo, el contexto o lo que hay alrededor. Ese tipo de maquetas también son muy clásicas, maquetas de estudio. Es una maqueta de curvas de nivel, sirven para representar un terreno. Es muy básica, está hecha de foam board también, de este material con espumado, cortado a láser. Blanco, ¿no? No hay más. O sea, no tendría por qué ponerle verdes o ponerle arbolado, porque ahorita no es la intención, ¿no? La intención es mostrar esas diferencias de nivel para poder saber dónde voy a sembrar mi proyecto y entenderlo de cierta forma. Cuando el objetivo sea otro, ¿no? Como por ejemplo vender un proyecto, ya para que la gente, ¿no? Vaya y vea cómo queda la montaña y comprar, a lo mejor ahí sí podríamos usar el verde, ¿no? Pero no en este caso. Entonces, las maquetas de estudio también son muy bonitas, ¿no? Conceptuales y creo que es una herramienta muy contundente para entender su proyecto. En esta maqueta fue la primera vez que incorporé, por ejemplo, el negro. Vean cómo la base es color negra y es estudiarla, ¿no? Porque no es porque, ay, voy a ponerle la base negra. O sea, hay que entender por qué la base negra, si va a quedar bien con la madera, si se va a combinar bien con mi madera, porque ahora vean, ya son 4 materiales, ya es un montón. Ya es MDF, ya es madera, ya es color blanco de la puerta y ya es negro de la base. O sea, ya en cuanto empiezo a meter más materiales se vuelve más delicado porque tienes que meterle mucho más diseño, necesitas ver cuál es la intención. Entonces, la intención aquí es que no voltees a ver la base, solamente voltees a ver la intención formal de este elemento. Por eso se planteó negra. Pero bueno, sigue siendo un elemento de estudio, ¿no? Como lo vemos, podríamos decir, mira, no se ve muy bien negra, mejor es mejor blanca o mejor sí hacerla en madera, porque no resalta el proyecto. Pero no, en este caso, pues creo que lo resaltó. Por ejemplo, esta otra maqueta se intentó ya incorporar otro tipo de madera, un triply más rojo, con la intención de que se adaptara bien con la balsa, ¿no? Porque la balsa tiene algunos toques rosados, la madera balsa, que pudiera hacer que quedara bien, ¿no? Pero al final no deja de ser un objeto de estudio, o sea, lo vemos y estamos intentando que se adapte bien. En esta maqueta también incorporé por primera vez el elemento negro en pequeños detalles. En la anterior solo base, pero en esta ya lo incorporé a pequeños detalles. Fíjense cómo es delicado, ¿no? Cuando lo vayan a usar no es solo porque voy a usar el negro, sino porque necesitas esos acentos, marcarlos en tu proyecto porque puede jugarte en contra. Fíjense cómo sí es muy fuerte. Por ejemplo, aquí pues me la jugué. Digo me la jugué porque, claro, está uno experimentando siempre. De manera que sí quedaron los acentos muy marcados, ¿no? Fíjense cómo sí se ve, nota el negro. Y bueno, tenía que hacerse también porque el rojo de la base es muy fuerte. O sea, donde va a estar el contexto, esa madera rojiza. Se hizo, ¿no? Y se va entendiendo. ¿Qué pasa con después de esto? Que ya vas entendiendo cómo se ven, por ejemplo, esta paleta de materiales, si puedo usar negros, maderas, madera clara, madera oscura, cómo puedo resaltar algunos elementos de mi proyecto y cómo se verán, ¿no? Al menos ya haciéndolo en maqueta, ya sabes un poco más de cómo va a quedar esa composición. Esta, por ejemplo, quise ponerla porque fue la primera que hice con luz, también para otro compañero. No, ya para este tiempo me pedían muchas maquetas y curiosamente yo no era muy hábil para hacer maquetas. Cuando entré a la carrera no era muy hábil para hacer maquetas, pero empecé a tomar práctica en el lugar donde trabajé porque hacía las maquetas para la persona a la que trabajaba y fui entendiendo que lo que hacía que se viera bien una maqueta era más cómo la diseñabas que
que la habilidad para hacerla, de verdad, o sea, que la manufactura, por decirlo, o la manualidad. Entonces, era detenerte unos minutos y pensar, a ver, ¿cómo quedaría si la hacemos en blanco? Sí, si por ejemplo lo de alrededor lo hacemos en blanco y lo de adentro lo hacemos con maderas, y bueno, a lo mejor estos cuerpos de agua los resaltamos en oscuro. Es un poco un trabajo creativo y de diseño. Les aseguro que si ustedes se acercan, van a ver un montón de detalles en la maqueta. Puede ser que los encuentren, obviamente, pero al final, si la composición es buena, es porque hiciste un buen diseño. Tanto tu diseño de proyecto como tu diseño de maqueta, porque me ha pasado incluso con alumnos que traen proyectos muy buenos, pero no diseñaron bien su maqueta, porque no tuvieron esa orientación y al final la maqueta no ayuda. En lugar de hacerle ver bien su proyecto, lo hace ver peor. Por ejemplo, esta maqueta sigue siendo de estudiantes que son les pongo estos ejemplos porque son maquetas que ustedes podrán hacer muy fácilmente. No tienen mayor grado de complejidad, aunque parezca. Por ejemplo, esta es madera, es toda de papel, de cartón batería, pero el volumen principal es de madera. Entonces, como que la combinación de materiales, pues ahí se fue experimentando y dije, bueno, queda bien, un poco con los cantos quemados y al final sí se tuvo que incorporar estos árboles, a diferencia del anterior, que eran árboles más escuetos, en esta se pusieron los árboles mucho más tupidos, con la intención de tratar de integrar más el cartón batería también con la madera del volumen principal, ¿no? Aquí se ven cómo los árboles, se abría la maqueta como para ver por interior, pero bueno, también era una maqueta estudiantil. Por ejemplo, esta casa no es la misma que les enseñé anteriormente, ¿no? Donde las celosías son blancas. Quise hacerla también porque la fachada cambió, ¿no? Entonces, porque vean cómo en la propuesta 1 tiene un sótano subterráneo y en la propuesta 2 ya no. Lo que pasó es que en el proyecto ya no era viable hacer el estacionamiento subterráneo, se tuvo que hacer a nivel, entonces la fachada cambió por completo, pero aprovechando este cambio, se propusieron ahora elementos oscuros en negro, ¿no? Como para que vean cómo cambia muchísimo, ¿no? La composición, no nada más formal, sino que el color, por ejemplo, en negro o blanco, no es que una se vea mejor o no, sino que tú puedes estudiarlo, cuál es tu intención formal. Vean lo que sucede aquí, ¿no? O sea, al final la celosía negra juega un papel importante y se ve quizás un poco más ligero que en la propuesta 1. Es la misma fachada, son dos maquetas evidentemente diferentes, pero esta fachada, por ejemplo, es la misma, nada más con dos materiales diferentes. Por ejemplo, si tu proyecto, puede ser que dos personas tengan el mismo proyecto, hagan dos maquetas un poco distintas, porque a la hora que la diseñas, sucederán este tipo de cosas. Pero lo importante es que, por ejemplo, si es tu propio proyecto, tú lo diseñaste, tú sabes qué es lo que quieres resaltar en tu proyecto, cuál será el objetivo, por eso tú decidirás cómo hacer la maqueta. Pero lo importante aquí también ver es que no necesita ser llena de colores o de árboles o de pisos, ¿no? Esos detalles que a veces le ponen, que le da un carácter de maqueta escolar, de maqueta como de primaria, cuando en realidad esa maqueta ya es a nivel licenciatura y ya tiene un objetivo, ¿no? Mostrar un proyecto y enfatizar ciertas cosas y volúmenes. Esta me gusta porque, bueno, sí hay algunos experimentos. Todo el tiempo, durante los proyectos hay que estar experimentando con materiales, uno y otro, y otro, y otro, y echando a perder constantemente y dándote cuenta que ese material fue un fracaso total y este fue el adecuado. Entonces, es importante, en las fotos no se ve porque se ve el resultado final, pero la realidad es que se experimentó 10,000 maneras, ¿no? Antes de llegar al resultado, y tienes que atreverte a estar constantemente buscando. Aquí, bueno, es un mosquitero, ¿no? El clásico mosquitero.
y tiene un zoom porque pueden ver que, bueno, hay una celosía aquí de un portón de herrería, que, bueno, es la intención del portón de herrería, que al final iba a ser la fachada, entonces sí era importante enfatizar estas perforaciones y las tiene la maqueta. Ya aquí para el 2013 me pidieron por primera vez una maqueta con acabados realistas. Como les comentaba, las maquetas realistas son muy complicadas, ¿no? Es una complejidad enorme porque ya no es el objetivo principal, ¿no? Sino demostrar, estudiar la forma de tu proyecto, estudiar cómo va a estar esa composición, si queda bien, sino que ya es más como la venta del proyecto, ¿no? O sea, ya al final es que resalten los árboles y resalte el pasto, resalte, bueno, por eso son delicadas, yo nunca las pido en la universidad porque no es el objetivo, ¿no? De ventas, pero siempre, bueno, si ya la vas a hacer por algún motivo, tiene que hacerse de este tipo, hay que tener mucho, mucho cuidado de que no salga, que no sea peor, ¿no? El remedio que la enfermedad, como diría. Entonces, si el objetivo es, por ejemplo, aquí, los árboles no los jugué en color verde, sí, me la jugué en hacer los árboles más monocromáticos, con el objetivo de que poderlos integrar un poquito más a la volumetría de la maqueta, ¿no? Porque de verdad que es difícil. Si los hubiera puesto verdes, a lo mejor son más notorios que la maqueta misma, y es difícil estudiar inclusive el verde, porque el verde que ponen a veces cuando hacen maquetas es un verde irreal, o sea, lejos de parecerse a la realidad, es un verde que no, es un verde de pintura acrílica que no existe, ¿no?, en las plantas o en los árboles. El verde de los árboles es un verde olivo mucho más desaturado, mucho más café, ¿no? Mucho más, o sea, para agarrar ese tono es estudiar muchísimo el color. Entonces, cuando ya te vas a meter a este tipo de maquetas, no son tanto para la universidad, habrá que meterse ya a nivel maqueta profesional de venta, pero estudiar mucho el color y los materiales, porque no es nada más poner plantas, ¿verdad? Ahí que parezca, porque puede resultar peor. Lo pueden ver seguro en muchas maquetas, pues que hay como maquetas de venta como para inmobiliarias, pueden notar que el objetivo final no se cumple como tal, más bien parece como un juguetito, ¿no? Es en ese tipo de maquetas. Digo, mis respetos, ¿no? Son muy complicadas, es mucho trabajo hacerlas, pero no era el objetivo universitario, porque nuestro objetivo es que estudies la arquitectura, que estudies la forma de tu proyecto. Pues, bueno, vean aquí, bueno, al final se intentó, bueno, con chapa, con algunos elementos, hacerlo, enfatizar, pero bueno, no. Vean cómo al final no es, no, por más que lo intenta uno, pues no llegas al realismo, más bien parece más como de juguete, ¿no? Incluso los aluminios y estos detalles, ¿no? Que no se consigue, digo, no es que estén mal, pero no es el objetivo. Igual las hacen, yo las hago todo el tiempo porque pues me las piden constantemente, pero quiero traerme de todo para que ustedes puedan ver y entenderlo. Por ejemplo, esta maqueta ya fue desde 2013, ya es un edificio de departamentos que está aquí en Guadalajara, es madera balsa, o sea, es 100% madera y acrílico, ¿no? Entonces, sí es un poco de acrílico para representar las ventanas, pero es una maqueta muy limpia, ¿sí? No tiene más elementos más que la celosía. Si se fijan, este envolvente de fachada era lo importante para el proyecto, y todo lo demás, pues no tiene gran detalle, ¿no? O sea, inclusive no tiene detalles de manguetería de ventanas, ¿no? O sea, al final lo que se trató, lo que levanta la maqueta es la celosía. Entonces, bueno, ¿en qué me voy a concentrar? Pues en la celosía. Esta celosía se diseñó porque está diseñada en proyecto y está diseñada en maqueta. En maqueta se diseñó de tal forma que sea con pura chapa de madera, o sea, hagan de cuenta algo más fino que 1 milímetro, ¿sí? Es muy delgadita, cortada y pegada pieza por pieza.
En este momento, pues bueno, aquí me tomé una fotografía en ese tiempo para que vieran cómo se le hizo un grabado a la madera y se fue pegando de una por una, pieza por pieza en cada uno de los grabados y ni modo, ¿no? Decía en ese momento un compañero, oye, pero ¿no hay alguna manera para que se peguen todas al mismo tiempo? Pues no se me ocurre ninguna, ¿no? Hay cosas que sí y hay cosas que no. Pues al final aquí la ventaja es que, bueno, no es mi habilidad la que pegó palito por palito, sino el grabado, sino que te la vayas ingeniando también, de qué manera puedes hacerlo y que quede recto. En este caso, pues fue ese grabado que le hice en la madera que provocó que se vieran muy derechitas, ¿no? Dices, no es tanto que sea habilidad, sino más bien que te ingenies la manera o la técnica para hacerlo. Esta otra, bueno, fue también para un proyecto final de carrera de una arquitecta ya reconocida, pues todo más que no tenía aún terminada la carrera, hizo una escuela Montessori y para ella era importante la incorporación de color en la maqueta, entonces no quería hacerla monocromática 100% madera, porque dice, es que en mi proyecto sí es importante el color, muy importante, un poco como la otra que les mostré, blanca. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Nuevamente, la diseñamos juntas. Hay que diseñarlo en la maqueta de la misma forma que diseñas el proyecto. Entonces, el proyecto dice que el color es muy importante, pero ¿cómo hacemos para que se note? Entonces, bueno, se diseña estos elementos que son de acrílico en color, los tiene su maqueta, ¿no? Puede gustarnos o no, porque no es el punto, sino el punto de la maqueta es que haya logrado comunicar bien cuál era la idea de la arquitecta. Por ejemplo, este otro también. O sea, toda es monocromática excepto los elementos de aluminio. Tiene unos techados inclinados en aluminio, nada más. Pero noten cómo toda la vista se va ahí. La maqueta es 100% de madera, ¿no? Ya aquí en esta madera ya se usaron chapas de madera. Luego es una técnica muy sencilla, muy básica de carpintería que ya más adelante pues pueden aprender. Ahorita porque cuando estás en los primeros semestres pues no es necesario porque eso puede tardarte mucho. Puedes usar maderas o cartón batería como en la otra y aún así cumplir con el objetivo. Pero por ejemplo estos son 3 tiritas delgadas de aluminio y levantó mucho su maqueta, ¿no? De esta persona. Esta es una maqueta 100% de madera, entonces 100% monocromática. Esta una maqueta, también es pura madera, pero a lo mejor ya le intentamos con la combinación de una madera oscura a ver qué podía suceder. Es desmontable, ¿no? Pero es madera, aunque vean cómo cambia mucho, ¿no? La composición según diseñes tu maqueta y cuál sea tu objetivo. Esta ya es del año 2015. Ya vean cómo ya los cantos ya no están quemados, algunos cantos ya se le lijaron porque en el proyecto estos muros no van así, ¿no? O sea, se puede dejar algunos cantos quemados de las ventanas o de las celosías, por ejemplo, es una vivienda económica y sí tiene sus celosías, todas es puro MDF, que es un material también muy económico y muy bueno. Y vean cómo pues no se ve mal, ¿no? Se ve el color un poco más oscuro que la madera, pues con el objetivo según diseñes tu maqueta. Esta otra igual, ¿no? Las celosías traen un color, es lo mismo, ¿no? El color del MDF oscuro, porque hay MDF claro también, según sea tu objetivo debes de utilizarlo. Y si hay algunos cantos quemados, por ejemplo en las ventanas, que es donde no afectaba el proyecto. Este es un edificio de departamentos también en Playa del Carmen. Monocromática igual, sí, o sea, al final dependerá del objetivo que tengas de tu proyecto o del objetivo que tenga quien sea el que haga el proyecto, como sea la maqueta, ¿no? Y entonces hay que, por ejemplo, aquí se decidió que sí los barandales pueden verse un poco más oscuros, porque también en el proyecto irán más oscuros.
y enfocarnos a la forma esta de los recuadros, ¿no? De la maqueta. Tiene estas celosías, como pueden ver. Aquí sí era el objetivo que se vieran más claras, no tan oscuras como en los barandales, entonces estas sí se pintaron. Estas son es un acrílico que se pintó. Se pudo haber hecho de madera, igual cortada láser, pero iba a tener otro efecto, ¿no? Iba a ser más oscura porque iba a tener el canto quemado, iba a tener otro efecto muy diferente. Entonces, si el objetivo era que se vieran claras, entonces se cortaron a láser, pero se pintó. Es una lámina de acrílico delgadito pintado. ¿Es la misma maqueta? Por ejemplo, esta otra, ¿no? Es también vivienda económica, es un conjunto de departamentos muy pequeño, o sea, nada más es un conjunto de 3 niveles. Y lo importante aquí, pues, es evidentemente la celosía. Entonces, realmente fue una pieza cortada a láser que se dibujó en AutoCAD y eso le da toda la fachada. Fíjense, el arbolito es una rama, de una rama cualquiera, lijada, ¿sí? O sea, ahí es darse la tarea de lijarla con toda la paciencia. ¿Y con qué objetivo? De que no resalte más que la celosía, por ejemplo, porque de lo contrario podría haber puesto del otro tipo de árbol, más amarillo o más fuerte, ¿no? Porque si lo que quisiera es atraer la atención más al árbol, pero quiero atraer la atención más a la celosía. Entonces el árbol es más conceptual. Por ejemplo, este ya es 2017, ¿no? Mucho más reciente, es una maqueta cortada a mano. Algunos elementos sí están a láser, pero están lijados los cantos. Vean cómo se ve mucho más limpia también. Cómo desde la primera que les mostré hasta esta se ha ido evolucionando, ¿no? De 100% chapas, 100% madera balsa y acrílicos. Misma maqueta. Esta maqueta es igual, del mismo tipo. Esa se hizo para una presentación de la primera y la última casa de un arquitecto, el arquitecto autor de estas casas. Por ejemplo, ese tipo de celosía solamente es un grabado, ¿sí? O sea, es algo muy sencillo, nada más que conforme vas avanzando de hacer maquetas y de hacer proyectos, vas entendiendo algunas técnicas y vas puliéndote, vas haciendo las cosas mucho más fáciles y que se vean mejor. Vas decidiendo, bueno, ¿para qué hago? Por ejemplo, en esta maqueta no tiene caso que haga las ventanas, por ejemplo, los manguetes. No tiene caso que haga tira por tira de la celosía, puedo hacer solo un grabado y se va a ver bien. Y bueno, así va uno experimentando, ¿no? Por ejemplo, en esta maqueta ya es un conjunto muy grande en Tulum, que tenía una peculiaridad, ¿no? Aquí el reto era que las celosías eran de cuerda. Entonces hice muchas pruebas para intentar hacer la cuerda, pero no, era muy difícil, no encontraba la manera, le intentaba de una y le intentaba de otra, hasta que por fin di con bola. Fíjense cómo aquí, lo que pasa es que es un elemento muy pequeño, ¿no? Entonces es difícil que te escales. A veces quiere hacer uno las cosas como si las fuera a hacer en grande, pero en chiquito, y en realidad no. En realidad tienes que ingeniarte la manera de lograr el objetivo en pequeño, porque no es lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue comprar un hilo, busqué y escogí los tonos, vean cómo, y forré una lámina de acrílico. Me percaté de que de esta manera podía quedar completamente estirado el hilo y que no se veía, ¿no? O sea, si no se veía el acrílico si lo usas de acrílico transparente. Entonces sí, daba ese efecto, justo el efecto que se buscaba en el proyecto. Y a la hora que se iban montando estos acrílicos con el hilo, daba el efecto deseado, ¿no? Después de haber hecho 1000 intentos y casi haberme dado por vencida, me percaté de esto, ¿no? Esta es una paleta de materiales, probando cómo podrían ser los árboles. Por ejemplo, esto ya fue un primer intento con arbolado. Entonces vean cómo los árboles
resaltaban más que la volumetría, ¿no? Como que eran demasiado oscuros y eran muy fuertes, ¿no? Al final decidimos quitarlos, porque sí le robaba demasiada atención a las celosías, o sea, cuando nuestro objetivo es que se vieran estas celosías, ¿no? De cuerda, como era el objetivo del proyecto, los árboles pues se llevaban toda la atención porque eran oscuros, entonces cambiamos de tipo de árbol. Es una foto para que se dimensionen del tamaño. Ya estas de las más recientes, por ejemplo, es una maqueta diseñada madera 100%, pero ya vamos entendiendo, por ejemplo, cómo se ven los materiales, ¿no? Ya pude decidir, bueno, aquí pongo una chapa de encino, acá en los andadores los hago de una madera balsa, y sí puedo utilizar un tercer color, que por ejemplo fuese la chapa de nogal. Los árboles son de los que mis alumnos cortan en Cutonalá, ¿no? O sea, son árboles de maleza, ¿no? Yo creo que los conocen, y la base blanca, ¿no? Es una forma de hacer un diseño ya a lo mejor un poquito más trabajado, muy sencillo, ¿no? Recuerden que la base de una maqueta es muy importante para el proyecto, porque los proyectos arquitectónicos llevan una base, un cimiento. Entonces, ponerlo al aire pareciera una figura sin basamento, ¿no? Entonces, sí, siempre es importante que diseñen también la base. La base le va a dar todo el cuerpo a tu proyecto, porque a veces de veras traen sus maquetas como en una lámina delgada y no se siente eso, no le da ese carácter al elemento arquitectónico, más bien parece una figura, ¿no? Una figura en 3D aislada. Miren, pueden ver ahí, o sea, ahí, esa es mi mano, ¿no? Para que vean la escala de los monitos, la escala de los módulos de juegos. Aquí es una unidad deportiva. Bueno, esta maqueta es un poco similar a la anterior, de que un poquito más realista, y lo delicadas que son, lo difíciles que son. No las hagan ahorita que están en la carrera. Son complejas y son para venta, porque no, obtener el verde deseado es muy complicado. Al final, de verdad, van a tratar de usar un verde y van a salir perjudicados, ¿no? Hay que buscar, por ejemplo, puse una foto aquí para que vieran que sí o sea, tiene que hacerse un estudio. Por ejemplo, es pintado con aerógrafo y con acuarelas para tratar de estudiar las gamas, o sea, este nivel de los verdes, porque es muy difícil hacerlo, muy difícil que se logre el efecto. Entonces necesitamos ponerle más y más marrón, más desaturado, como para conseguir ese efecto que buscamos, y no es el objetivo finalmente cuando uno está estudiando. Eso ya es mucho después, a lo mejor estudiando ya más el color, ¿no? Metiéndonos más a detalle de las texturas. Es otro tema, ¿no? Es punto y aparte, pero se los quise poner para que vean que no es tan sencillo como que, ay, mira, lo pintó de verde. Sí, vas y te compras un verde en la papelería y lo haces, ¿no? Es otra cosa. Sí, mejor concentremos en diseñar su maqueta con los materiales que tenemos a la mano propios para estudiar. Puede ser cartones, pueden ser cartulinas, pueden ser lo que necesiten, pero todavía no entrando tanto estos detalles de color, a lo mejor más adelante sí. Para este tiempo, bueno, 2021, ya tuvimos que crecer el taller porque ya las maquetas, pues eran maquetas muy grandes que sola no podía ya hacer. Entonces, es una foto para que vean de cómo se ve, ¿no? El taller, materiales, cortadora, lo de cajón, escuadras, y aquí se ve pues las personas que están trabajando. Esta es otra maqueta que se hizo también para estudiar fachada. Aquí sí, a lo mejor sí tuvo que usarse materiales, porque era con el estudio de estudiar esta composición de materiales, porque es un edificio para el centro. Pero pueden ver un poco del proceso, ¿no? Es una maqueta enorme, desmontable. La que ven a mano derecha es el sótano. Es una foto mientras lo estábamos haciendo. La foto izquierda es de cómo se pintó. Pero es el mismo tipo de maqueta, no es una maqueta más realista, más quizás a nivel profesional, que sirve para venta, no tanto para
para estudiar, ¿no? Arquitectura, ni con el objetivo de estudiar un proyecto, ¿no? Ya es más para que la viesen terminada, con los acabados ya estaban decididos. Entonces, vean, es una gran diferencia, ¿no? No es que esté mal, está bien, pero son diferentes. Lo mismo este tipo de maqueta, ¿no? El tamaño. El mismo problema con los verdes, ¿no? Que tenemos todo el tiempo cuando hacemos este tipo de maquetas. No quise dejarlas de poner porque sí son maquetas que constantemente, pues, verán, pero es por eso que es importante entender para qué son, ¿no? Son otro tipo de maquetas más para venta y que ya llegado su momento habrá que estudiar mucho también cómo diseñarla, porque cómo hacer esos verdes, cómo hacer, por ejemplo, estos colores, ¿no? De teja, es complejo, ¿no? No puede nomás llegar uno y poner un color naranja porque no va a dar. Estas maquetas, bueno, son de mis favoritas. Quisiera terminar con esta y otras dos más que faltan, pero están expuestas ahí en la casa estudio de Frida y Diego. Hay una exposición actualmente. Son casas de los muralistas mexicanos, no de todos, pues, pero de los principales. José Clemente Orozco, Siqueiros y Frida y Diego, que a lo mejor los conocerán en este semestre, o algunos ya los conocen, incluso algunos pues ya estuvieron por ahí. Son maquetas desmontables, pues son 100% madera. Claro, en este caso sí hay que mostrar los espacios interiores, hay que mostrar cómo estaba compuesta esa casa, por eso se abre, pero si se fijan, en realidad tampoco tiene colores, no es el color original, sino que es monocromática, tiene estos dos tonos, ¿no? De maderas que se estudiaron bien con la persona que iba a hacer la museografía. Entonces, de que cómo las haríamos para expresar lo que queremos expresar, estos espacios, y a su vez, pues, la composición formal, ¿no? De las casas. Porque unas tienen algunas intervenciones de Barragán, como es esta, por ejemplo, la casa taller. Perdón, la casa taller dormitorio de José Clemente Orozco. Esta es la casa taller. La primera foto es cerrada y la segunda es abierta. Estas son las tres fachadas. La primera es casa taller, la segunda es taller dormitorio José Clemente Orozco y la tercera es de Siqueiros, en la Ciudad de México. Esa es la de Siqueiros, ya abierta. La intención es sí mostrar cómo quedó para él, cómo era su casa taller en ese momento. Ahorita actualmente es un museo, pero así está, ¿no? O sea, tiene intervenciones la casa, por eso se ve así la maqueta también. Y finalmente, el estudio de Frida y Diego. Aquí se puede ver el estudio de Diego Rivera y de este otro lado el estudio de Frida Kahlo, y ya nuevamente aquí está la Frida. O sea, también hubo que diseñarse, ¿no? O sea, fue importante saber si, por ejemplo, el piso o todo el entorno de la maqueta lo haríamos en ese color más rojizo o lo hacemos claro. Entonces, optamos por un color más rojizo, aquí se ve, porque para resaltar los volúmenes, porque pensamos que si se hiciera blanco, ¿no? O del color de la madera, podrían perderse más. Pero es una apuesta por un diseño, ¿no? O sea, hay que estar constantemente revisando. Aquí se ve el estudio de O'Gorman, ¿no? Que es el arquitecto que construye esas casas. Y ya 2022, o sea, hablo ya el año pasado, realmente esto que ven son todas las técnicas que les presenté, ¿no? Todo lo que se fue aprendiendo durante los años pasados. Hay corte láser, hay corte a mano. La pieza del centro es una pieza de bronce. Es entender que ya son trabajos pues más complejos y que te puedes apoyar pues de terceros para que te ayuden y complementen estos trabajos, ¿no? Por ejemplo, esa pieza de bronce, evidentemente tuve que acudir con un fundidor para que me la hiciera. Las celosías son cortadas a láser, pero el decidir si esas celosías van oscuras o no es parte del diseño. Y bueno, era muy importante es un hotel, también un complejo en Tulum. Era muy importante que se notara el follaje, entonces aquí sí tuvimos que usar verde. Entonces eso es delicado, ¿no? Lo repito, porque el verde, aunque ahí se ve muy verde, no saben lo desaturado que está. Muy, muy desaturado.
Sí, tiene muchísimo café y muchísimo ocre y grises, ¿no? Para poderlo rebajar y que se viera así, aunque lo veamos tan verde. Ahora imagínense cómo quedaría si fuese verde, ¿no? Y bueno, el resultado final. También una maqueta que es de cierta forma realista o cuya intención es sí mostrar acabados. Lo mismo con el verde, ¿no? Vean el verde, ahí se ve verde, pero en realidad no, está muy desaturado, muy rebajado. Lo mismo con esta, ¿no? Este fue un monstruo de maqueta, es inmensa. La única manera de lograrla, bueno, es hacerla en equipo, no hay de otra, ¿no? Una persona jamás puede lograrla y entonces tuve que dirigirlo y con ayuda de algunos colegas, compañeros que trabajaron conmigo, pues se hizo, ¿no? Se diseñó la maqueta tal cual, porque habrá que ver cómo se diseña esos elementos, los barandales, todo para poder lograr el proyecto y se logró. Bueno. Espero más o menos se haya dado a entender, ¿no? El objetivo de esto, que era mostrarles, ¿no? Para que cómo puedes diseñar tu maqueta y que no es difícil, ¿no? Entonces, estudiarla constantemente y de verdad que se lleven al menos lo que yo he aprendido es que un gran porcentaje de hacer una buena maqueta es diseñarla, es la creatividad, no tanto la habilidad. Sí habrá que investigar un poco de técnicas, pero es muy sencillo. Y bueno, la habilidad, más que habilidad, yo diría que es paciencia, ¿sí? Un gran porcentaje, ¿no? Eso es yo así lo aprendí y la verdad los resultados han sido muy buenos y recordar que para la universidad no necesitamos mucho, solo necesitamos un poco de creatividad y buscar materiales, y buscar y calarle para lograr algo muy bueno. Y bueno, pues creo que es todo. Se nos fue el tiempo, ¿no? Porque me fui hablando y hablando y hablando, pero en algún otro momento pues, les platicaré de técnicas, ¿no? También. Muchísimas gracias, arquitecto. No, gracias. A pasar a recordarles a todos los alumnos que ahí en el Classroom de la academia se abrió un espacio como pregunta que va a funcionar como foro para que ustedes puedan hacer o expresar sus dudas, yo poderlas leer aquí con la arquitecta y tratar de resolverlas. A los profesores que están presentes, si tuvieran alguna duda de sus alumnos, que veo que están ahí en el quad, pues también les agradecería si tomaran el uso de micrófono e hicieran las preguntas de sus alumnos. No sé si alguno de los maestros quiere hacer algún comentario y si no, pasamos directamente a las preguntas y respuestas. Ya tenemos en el foro algunas. Eric nos pregunta, si quiero hacer mi maqueta a corte láser, ¿cómo puedo mandar a hacer las piezas de dicha maqueta? Nada más me gustaría intervenir antes de que la arquitecta nos conteste. Como estamos en el foro de Proyecto 1, nada más recordarles que en Proyecto 1 no podemos utilizar láser, pero de todas formas creo que nos convendría responderla. Muchas gracias. Claro. Sí, entiendo, ¿no? Bueno, es verdad, porque para cortar láser necesita uno saber los programas digitales, ¿no? Y ya tenerlos dominados de cierta forma, ¿no? Al menos proyectos más adelante, proyectos 2, 3, donde ya aprenden AutoCAD, ¿no? Ya lo dominan. Y recordar que primero hay que hacer lo que se llama un despiece. Es decir, tú tienes que revisar tu proyecto muy a detalle, es más, lo conoces mejor que nadie, ¿no? Tu proyecto, identificar cuáles son las caras de tu proyecto, si va a ser volumétrica, y ya que las tengas identificadas, a partir de tu dibujo, ¿no? En AutoCAD o de donde lo tengas o en tu modelo tridimensional, esas caras son las que mandarías a cortar a láser o en su caso cortarías a mano, porque también esas caras las puedes imprimir y la cortas a mano, ¿no? En realidad, también a mano se puede. El detalle es cómo hagas tu despiece, cómo generes tu maqueta. O sea, despiece me refiero como si hicieras un rompecabezas en 3D. O sea, tu proyecto está, pero ahora vas a elaborar este rompecabezas, ¿no? Vas a ver cómo voy a hacer las piezas. Eso es independientemente de láser o a mano, ¿no? Siempre tendrás que despiezarla esa maqueta. Entonces, ya que la tienes,
ok, ya identifiqué que son 4 caras, las voy a imprimir o las voy a dibujar a mano. Si en mi caso mi proyecto es a mano, pues las dibujo mis caras a mano, las 4 caras, y entonces esas son las que recortaré. Cuando corten a láser, que ya es más adelante, ya hay un poquito más de dominio de los programas y hay un mayor dominio también de los espesores de los materiales. Sí, o sea, ya tendrás que pensar cuál es el espesor del material. Sí, o sea, cuánto mide, por ejemplo, el cartón batería, ¿no? Que hay uno de 0.23 milímetros, hay uno más delgado de 0.11 milímetros, y esos espesores tendrás que considerarlo en tu maqueta. Entonces, sí se puede, y se te hará muy fácil cuando ya domines los programas cortar a láser, pero primero es como les mostré, como les mostraba el proceso, ¿no? Primero, para que se te haga fácil eso, tendrás que haberla hecho primero a mano para que entiendas esta parte del despiece, ¿no? O sea, de dónde salió ese despiece, a partir de 4 caras, ¿ok? Las dibujé a mano, las dibujé o las imprimí, si quieren, no sé cómo lo que se les haga más fácil en su momento del proyecto, si es a mano, pues a mano, y ya las recorto o las corto con cúter o con X-Acto, y entonces voy entendiendo esta parte. Cuando ya dominas eso, por favor tengan mucha paciencia. Es complicado, pero es tener paciencia. Ya llegará el momento en el que lo harás rapidísimo con láser. Pero ahorita entender primero cómo se despieza una maqueta, identifica las caras del volumen, las alturas, y ya que las tengas, ok, vele calando, y si queda mal, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y de verdad, se los prometo, que si tienen la paciencia de ir paso por paso como debe de ser, llegará el momento en el que, o sea, el láser es una herramienta nada más y de volada, ¿no? No se les dificultará. Pero ya es una clase de despiece de AutoCAD, ¿no? Ya cuando sepan AutoCAD. Bueno, espero que haya sido claro. Sí, claro que sí, arquitecta. Muchísimas gracias. Osvaldo nos dice, ¿qué material se usó para representar el cristal? ¿El qué, perdón? El cristal. Bueno, dependiendo del nivel de maqueta, pero puedes usar muchísimos, ¿no? La primera maqueta que les mostré era un acetato y da el efecto. Tener mucho cuidado, por ejemplo, con algunos acetatos que son azules o que tienen color, porque el color forma parte de tu composición, es lo que decíamos, ¿no? Si el proyecto se va a ver azul, se hagan de cuenta, se va a ver azul, ¿no? Entonces, si el objetivo no es ese, tener mucho cuidado, porque imaginen la maqueta monocromática, volumétrica, de madera o de cartón, y luego ponen los cristales de color azul, o ese acetato azul, pues es otro proyecto. Cambió la composición completamente, es otra cosa, o sea, toda la atención visual se fue a esos cristales azules cuando no era el objetivo, sino mostrar este modelo tridimensional. Entonces, usa lo que tengas transparente. Hay acetato, si quieres, no sea tan costoso un acetato, pero si lo quieres más firme, a lo mejor es un pequeño elemento y pues quieres invertir un poquito, usa el acrílico. El acrílico lo usamos todo el tiempo en maqueta profesional y maqueta de estudio. Hay lugares donde te venden acrílico por pieza, o sea, 20 por 20 centímetros. Hay PET, el PET no es igual que el acrílico, es un plástico. Tampoco, o sea, también ahí te venden pedacitos, ¿no? O sea, en cualquier papelería especializada, por no decir nombres, lo venden suelto. Es una laminita que le quitas un plástico protector, ya cuando lo vas a pegar, que es como color azul o transparente y sirve muy bien. Si vas a cortar a mano, puedes utilizar ese, por ejemplo, el PET, y se va a ver muy bonita la maqueta, rígido. Si es una maqueta de estudio más rápida, puedes usar cualquier acetato transparente, no importa, digo, aquí en ese sentido, la suciedad de la maqueta pues pasa un poco a segundo plano, ¿no? Si ya es la entrega final, pues usar PET para que esté más limpia. Si ya cortas a láser en semestres más adelante, puedes usar el acrílico, o hay cortacrílico a mano, ¿no? Eso también es una herramienta que tiene como un ganchito que lo puedes cortar y corta muy bien el acrílico. Yo te diría en esos niveles, ¿no? Desde lo más básico, acetato, luego seguido por la minita de PET y finalmente el acrílico, que también se puede cortar a mano, es un poco más difícil, pero se puede, o a láser, ya a nivel más profesional, ¿no? Pero, muy bien. Muchísimas gracias, arquitecta. Tenemos ahora muy activo el foro. Qué bueno. Julio nos dice,
¿qué técnicas o materiales son más recomendables para poder hacer una maqueta correcta? ¿Una maqueta qué, perdón? Correcta. La maqueta, es que la maqueta correcta es ahí es muy ambiguo, ¿no? O sea, la maqueta, no hay maqueta correcta, ¿no? Te diría, la maqueta es lo que tú quieras mostrar. De verdad que a mí hay alumnos que me han mostrado, uno aprende constantemente, ¿no? Hasta de los alumnos, con su creatividad. Tuve un alumno que con corrugado dio un efecto que yo hubiera hecho con láser, me hubiera tardado, no se me hubiera ocurrido, ¿no? Y él lo hizo cortó el corrugado con tijeras, ¿sí? O sea, las hizo y las empalmó y daba un efecto hermoso, ¿sí? Le costó nada, el color y súper monocromático y la verdad quedó muy linda. Entonces, no hay maqueta correcta, sino es cómo es tu proyecto y qué quieres tú representar y qué recursos tienes para hacerlo también, ¿no? O sea, todo aquí es creatividad. Claro, hay muchísimos materiales, ya lo vieron, o sea, hay maderas, hay cartones especiales como el cartón batería, hay unos grises, tú puedes ir a la papelería y ver que hay cartulinas gruesas, hay plásticos, ¿no? También, hay estirenos, o sea, muchísimos materiales, pero ¿cuál es tu objetivo de mostrar? Y no tiene que ser costoso para hacer una maqueta muy buena, no correcta, ¿no? O sea, la maqueta indicada para tu proyecto. Y repito, ¿no? Espero que se queden con esa pregunta, se queden con esto. Es la creatividad lo que va a ser una buena maqueta y es tu diseño, no tanto el material. Y te sorprenderías mucho, te vas a sorprender mucho cuando alguien meta materiales quizás muy costosos y no logre su objetivo y alguien que con material muy económico quizás logre una maqueta hermosa porque lograste diseñar y enfocar el proyecto a esa maqueta. Entonces esa es la gran diferencia, no pensar que hacer una maqueta bien es una maqueta que está bien pegada, ¿no? O que está con madera balsa, que es lo más costoso. No, lejos de eso, muy lejos, te los prometo. Y ejercicios bien importantes en los que con papeles reciclados que tenemos en casa, a ver qué podemos crear. Ves cada creación tan interesante. Entonces aquí, pues no hay más que diseño y creatividad, ¿no? No hay maqueta correcta. Muchísimas gracias, arquitecta. Juan Pablo nos dice, buenos días, yo solo tengo una pregunta. ¿Qué me recomendaría para hacer una maqueta con base? ¿Hacer primero la base y hacer la maqueta arriba de ella? ¿O primero hacer la maqueta y después la base? Esto es por el miedo de que no aguante esta base. Fíjate que a mi poca o mucha experiencia, la base es tan importante como la maqueta, ¿no? Sí, porque le da muchísimo cuerpo, mucho, o sea, te da esa sensación de que no está volando tu arquitectura, ¿no? O ese elemento que realmente lo estás asentando en algo. Y sí, en lo personal, yo le dedico mucho tiempo a la base porque sé que esa base va a levantar mucho mi proyecto, pero siempre te diría que aunque las debes de hacer casi al mismo tiempo, aunque no estén, o sea, no sea el mismo elemento que estás haciendo, puede ser que estés haciendo tu edificio, ¿no? Y la base aparte, pero las estás todo el tiempo poniendo para revisar. Deberás revisar que la base se integre a tu elemento formal, o sea, porque al final va a ser uno mismo, ¿no? No es como que ya estos edificios no son aislados, es todo el contexto forma parte de tu proyecto, finalmente. Entonces, es tan importante la base como el proyecto, más bien como si tu pregunta es el proceso que hago primero, que hago después, pues podrías hacer ambos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no al mismo tiempo, no una pegada en la otra, puede ser que estés haciendo el volumen y estés haciendo la base, o finalmente, si ya diseñaste la base, porque ya sabes cómo va a quedar, o sea, va a ser algo muy monocromático, puedes dedicarte a tu edificio entendiendo que después harás la base y ya está diseñada. Lo que no debe de hacerse es no diseñar la base, hacer primero tu volumen sin haber diseñado esa base, ¿no? O sea, tenías que haber pensado ya cómo va a ser la base, de qué colores o qué materiales utilizarás, monocromáticos o no, o llevará color o no, dependiendo de lo que quieras mostrar. Si ya la tienes diseñada, ¿qué más da que hagas primero, no? O sea, al final no puede ser que una u otra o las dos al mismo tiempo, pero que
yo, por ejemplo, si fuera una maqueta para escolar, en donde yo estoy estudiando mi proyecto, haría al mismo tiempo, ¿no? Haría una base, a lo mejor todavía no la profundidad o cómo la sostengo y demás, pero sí un estudio de materiales y paletas para ver si mi edificio y volumen se está integrando a esa base, ¿no? No, realmente el orden dependerá también mucho de tu proyecto, ¿no? Si la base es muy compleja o va a estar muy pesada, o a lo mejor si la haces antes, ¿no? Bueno, espero haber respondido. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, arquitecta. Fátima nos dice, ¿cuál es el lugar más accesible que recomienda para los materiales de una maqueta? Hablo desde base hasta pegamentos, etcétera. ¿Cuál es el lugar para realizarla? ¿Será lo que se No, yo refiere a la más bien pregunta? creo que piden recomendación para comprar los materiales, porque habla de accesibilidad. Ok. Bueno, miren, la verdad es que en el centro de Guadalajara hay todo. Hay, por no decir nombres, de verdad, papelerías en el centro que están especializadas a esto, ¿eh? Hay materiales y materiales y materiales. Vayan y vean, conózcanlos, tóquenlos. La clave es esto. Yo siempre, inclusive cuando voy a hacer una maqueta nueva y ya profesional, con la experiencia que tengo, mucho o poca, tengo que hacer un estudio de materiales, siempre. Porque incluso también dudo de cómo va a quedar, ¿no? O sea, es como, necesito ir a verlos, tocarlos, ver el espesor, pintarlo o no pintarlo, revisar cómo va a quedar con los verdes o con los monocromáticos. Vayan a las papelerías de ahí del centro. Hay mucho material. Es nomás preguntar dónde están las papelerías, ¿no? De que con cosas de maquetas. No vayan tanto a las que son a las papelerías o las tiendas de maquetas, porque las tiendas de maquetas ya se los han digerido como para maqueta de venta, ¿no? Paqueta inmobiliaria, ya no, o sea, te venden el árbol hasta con la manzana, ¿no? Entonces, eso no, porque eso no es el objetivo, decíamos, no vayan a esas, mejor tú diseña tu propia maqueta, te lo aseguro que va a quedar mucho más bella que si vas a la tienda de maqueta y le compras, porque ahí te van a vender hasta la textura de la piedra, que es todo menos una textura de piedra, ¿no? O sea, es una calcamonía que no te va a dar el objetivo que estás buscando y si tú lo haces, vas a matar esa creatividad, ¿no? Vas a ir, te van a dar esos materiales que ya son para maqueta de venta, que ni siquiera, que no sé qué tanto vendan, pero no vas a lograr ese objetivo, te va a limitar tu creatividad. Te lo aseguro que si tú la diseñas va a quedar mucho más linda. Vete a esas papelerías, conoce los materiales, búscalos, tócalos, siente esa textura y decidirás, ¿no? Y ya hay unos materiales que sí son para maquetas, que son muy nobles, eso sí, que pueden servir, ¿no? Pero sí les recomiendo ir y buscar. No hay receta, no es de que yo siempre lo hago, a pesar de hacer una y otra maqueta, y que ya sepa cuál en teoría es la fórmula, pues no, nunca hay, porque siempre los proyectos son diferentes. Entonces siempre van a demandar algo distinto, siempre un estudio de materiales, al igual que los proyectos, ¿no? Es lo mismo. Okay. Muchísimas gracias, arquitecta. Axel nos dice, ¿cuál es el grosor recomendado de un papel batería para una maqueta de 3 pisos o más? Pues lo mismo, ¿no? Dependerá de tu proyecto. Por ejemplo, pues si tu proyecto es un cubo, ¿no? Donde no se ve el espesor, pues puede ser que no utilices el cartón batería grueso, puede ser que utilices el delgadito, porque en realidad no vas a mostrar espesores de muro. Pero si sí quieres ver espesores de muros, pues a lo mejor te da el grueso, porque el grueso tiene 2.3 milímetros, ¿no? Es por el doble y el que le sigue es de punto 11. De verdad, primero ver la escala, ¿no? Que vas a utilizar. Si la escala te da el espesor es muy grande, a lo mejor es 1/200, ¿no? Te da el más delgadito, pero siempre y cuando se vean los muros, ¿no? Si no se van a ver, pues tú tienes que fijarte en tu proyecto si realmente necesitas usar el papel batería grueso o no. Claro, si la escala es grande y el edificio pues es pesado, pues también el cartón batería pues te puede quedar muy endeble el edificio, ¿no? También tendrás que fijarte porque en algunas ocasiones hay que hacerle como una especie de estructura interna para que no se vaya a caer la maqueta. Pero todos estos detalles tendrás que verlo específicamente con tu proyecto,
¿no? Ambos papeles pueden funcionar. Por ejemplo, puede ser que traigas unas losetas delgadas con las que lo hagas con el papel batería delgado. Y puede ser que traigas a lo mejor 2 muros, ¿no? Que sí se ve el espesor de los muros y ahí usas el grueso. O de plano no se ve ningún espesor en la fachada, ¿no? Y puedes usar cualquiera de los dos. Sí depende mucho, mucho del proyecto. Muchísimo. Muchísimas gracias. Tenemos 2 más ya. Amy dice, ¿qué materiales podemos utilizar si no podemos hacerlo a láser? Ok. Pueden usar cualquier tipo de cartón, cartulina, que se pueda cortar con cúter. Por ejemplo, el cartón batería, ¿no? Acuérdense también que el cartón batería tiene su técnica para cortar, porque alguna vez tuve una alumna que hasta lo andaba quemando, ¿no? De veras, parece broma, pero no, lo hizo, lo intentó quemar. Es por la desesperación, pero el cartón batería puede cortarse perfectamente a mano, solamente es hacerlo con mucha paciencia, no va a cortarse a la primera, el más grueso, pero darle 2, 3 pasadas con el cúter, ¿sí? O sea, tranquilamente se va a cortar. Paciencia, paciencia, paciencia. No sale a la primer cortada, pero el cartón batería es ideal para cortarse a mano, cualquier tipo de cartulina gruesa, cartones. La madera balsa, pues ni se diga, no es una chulada para cortar porque es súper suave, solamente que es un poquito más costosa, pero a veces tu volumen es pequeño, o sea, hay que valorar costo-beneficio, porque el cartón batería no es nada económico tampoco, pero es grande. Si el volumen es pequeño, a lo mejor te sale más económico comprar una pequeña lámina de balsa y mostrar tu volumen principal y lo demás ya lo haces en cartón. Es valorarlo. Pero todos estos materiales que te menciono se pueden cortar a mano y de hecho en muchos casos se cortan a mano para que no se ensucien con el láser, porque el láser sí ensucia mucho el material, ¿eh? Tengan mucho cuidado, lo quema, ¿no? Y este carboncito es súper sucio. Muchas gracias. América nos dice, hola, buen día. ¿Qué recomendación daría para las maquetas desmontables? Es decir, para que no se vean las piezas separadas, sino que todo se vea uniforme. Bueno, también es un tema, depende de qué tan grande sea la maqueta. Pues sí, ahí sí aplica un poquito de precisión en las losas, ¿no? Yo te diría que optaras primero por hacer coincidir tus losas, ¿no? De entrepisos. Ya las he hecho, también es complicado porque luego si es muy grande y es de madera se te tiende a pandear, porque la madera pues se tuerce de manera natural, ¿no? Si la maqueta es muy grande, se tuerce. Pero si la maqueta es pequeña, puedes hacerla, te recomiendo mucho que la hagas con MDF. Si bueno, eso sí vas a utilizar láser. Si no vas a utilizar láser, puede ser algún tipo de papel batería, pero que le hagas un tipo de estructura interna con el mismo papel para evitar que esté blando. Es que en las maquetas desmontables llevan peso. Sí, o sea, cada uno de los niveles. Acuérdense que hacer una maqueta de cierta forma, lo que sucede en maqueta va a suceder en el edificio, ¿no? Porque es una representación, ¿no? Física de lo que sería el edificio. Entonces, es importante que tus losas de entrepiso te coincidan primero antes de que hagas tus muros. Coincidan exacto, que las empalmes y digan tu losa, a lo mejor la planta baja, la planta alta y el tercer nivel ya me coincidieron y que logres que esos entrepisos sean rígidos de la manera creativa o ingeniosa que tú quieras. Por ejemplo, si no va a ser MDF porque no puedas cortar a láser y tienes que cortar a mano, bueno, puedes hacerles unas pequeñas estructuras internas o por abajo para que no se te esté doblando y luego cubrirla, ¿no? Ya que tengas tus 3 piezas o 4 o los que sean, bien empalmadas y que no se salga una con la otra, y más ya puedes proceder a hacer los muros. Y ya sabes que te va a coincidir de una u otra forma, porque pues los entrepisos son los que te mandan en este caso. Habrá casos más complejos donde tengan dobles alturas, ¿no? Y ahí tengas que ingeniar un poco la manera de hacerla, pero te diría que te concentres mucho en los entrepisos, porque si se te doblan, ya luego no va a empalmar, ¿no? O sea, que sean rígidos
Si se puede cortar a láser, cortas a láser, si no, lo cortas a mano y nada más pones unas estructuras y es muy grande. Y si no, con un papel batería, si no es muy grande la maqueta, con cualquier papel batería, cartón batería grueso, te da y te sostiene tus muros, ¿no? Si no es muy grande. Muchísimas gracias. En otro foro tenemos a Vianey diciendo, ¿qué material es más recomendado para maquetas que en su mayoría son curvas? ¿Hay alguna técnica para eso en especial? Bueno, es un poco también como en las construcciones, ¿no? Las curvas no son tan sencillas de hacer porque al final la curva es un elemento de varios planos infinitos, ¿no? De que te da esa curva. Yo lo que he hecho es utilizar material un poquito más blando, por ejemplo, cartulinas. Hay una cartulina que se llama cartulina sulfatada, que es muy dura y muy flexible. Es muy, muy buena, ¿no? Es dura y tú le puedes ir dando la forma, curva, pero siempre tendrás que partir de una planta con tus curvas, ¿no? Que ya estén bien, bien marcadas y entonces le empieces a dar esas formas curvas, porque, por ejemplo, las de madera es complicado hacerlas con curvas. Yo las he mojado la madera, de verdad, y siempre usando la veta hacia arriba para que pueda ir doblando, porque si usan la veta en horizontal nunca va a cortar, ¿no? Nunca va a dar esa curva. Tendrán que hacer elemento de madera con las vetas hacia arriba. En el caso de la balsa, irla intentando, doblando, mojando, pero levemente, no mojar así, meterla a la pila tal cual, no. No, irla mojando poco a poco con un trapito o con un algodón, irle doblando, ¿no? Y va doblando cuando ya es en madera, pero si no, utilizaría una cartulina sulfatada o cualquier cartulina flexible, ¿no? Para dar este efecto de curva, porque sí es difícil. Lo que trato a veces de que no hagan, porque tienden a hacerlo mucho los alumnos, es cortar en pedacitos el papel batería o el cartón como en palitos, ¿no? Entonces, a veces en lugar de parecer un círculo, parece un octágono, ¿no? Porque se notan las caras que están tratando como de hacer y se ve otra forma, ¿no? O sea, es otro proyecto. No es que esté mal o bien, sino que si tu intención era que se viera este círculo perfecto, ¿no? O el elemento oval, pues no, o sea, al final quedó todo menos eso. Entonces, tendrás que buscar algo muy, muy flexible que se pueda hacer. Yo optaría por algún tipo de cartulinas como la sulfatada. En algunos casos sí pudiera ser utilizar madera, pero en casos muy, muy particulares, ¿no? Y tendrás que hacerlo con esta técnica. Muchísimas gracias. Alexis dice, ¿tiene algún procedimiento específico para armar la maqueta? Por ejemplo, primero cortar todo y luego pegar. Sí, por lo regular sí, pero a veces corto yo soy muy desesperada y a veces corto algunas piezas y las pego y me encanta ir viendo cómo va formándose la maqueta, ¿no? Porque cuando tienes tu proyecto muy, muy, muy bien resuelto, igual despiezas todo y ya tienes un montón de rompecabezas y vas, pero a veces disfrutas el proceso de ir armando, ¿no? O sea, puede ser que cortes y luego pegues. Por ejemplo, cuando las hago a mano, a mí me encanta eso, porque te da mucho más precisión, ¿no? Vas cortando una pieza y luego la pegas, y luego cortas el techo y lo pegas, y la maqueta empieza a agarrar forma y te emocionas, hasta vas entendiendo, ay, como que esto se va viendo desproporcionado, como que esto, le vas entendiendo mucho a tu propio proyecto, así. Y cuando armas todo el despiece, bueno, al final, y luego ni encuentras las piezas, ¿no? ¿Dónde quedó esta? ¿Dónde quedó aquella? Como que empiezas a hacer muy matemático el proceso, y no es que esté mal, hay veces que lo hago, dependerá del proyecto, pero sí disfruto hacerlo mucho más, ambas cosas, ¿no? Inclusive cuando corto a láser, corto algunas piezas que ya quiero armar y las voy pegando y voy entendiendo y al mismo tiempo que lo voy pegando, voy entendiendo también los materiales, ¿no? Voy viendo, ay, mira, es que ve cómo queda aquí con estos, con la ventana así, o con esta celosía acá, o con esta vegetación de esta forma. En el momento que voy ensamblando, ¿no? Lo voy entendiendo y a veces cambio. O sea, es que mejor otro material no se ve bien. Entonces estás armando y pegando, ¿no? Eso es lo que yo más disfruto y lo que más recomiendo, porque también
a veces te encuentras mucho margen de error cuando cortas y cortas y cortas y cortas y cortas, ya no sabes ni qué pieza iba a dónde, pero sí lo hago también, ¿no? O sea, ahí dependerá del proyecto, que despiece todo y luego arme, pero disfruto mucho más hacerla todo al mismo tiempo. No voy cortando, pegando y al mismo tiempo voy estudiando el proyecto y voy estudiando los materiales, porque aunque yo piense que ya está estudiado, cuando lo ves en maqueta puede cambiar. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nuestra última participación. Ángela nos dice, ¿hay algún curso que nos recomiende para mejorar nuestra técnica? Pues no que yo conozca. Les diría bueno, yo fui muy autodidacta. Yo, lo que a mí más me enseñó fue experimentar con materiales, hacer una maqueta y hacer otra maqueta, hacer otra maqueta y hacer otra maqueta. Sé que a veces pues quisiera uno aprender más rápido, ¿no? Que con las técnicas. Hay muchas, yo me he metido a videos donde veo que ya chavos tienen muchas técnicas padres y que ya aportan cosas por estar creando, ¿no? Esta parte de materiales. Sí hay técnicas para hacer maqueta profesional, definitivamente las hay, ¿no? O sea, yo lo aprendí ya cuando que me contrataban maquetas pagadas, ¿no? O sea, muy grandes y demás, pues evidentemente necesitas una técnica porque si no, no las puedes hacer, porque todo es técnica, pero no para maqueta escolar, ¿no? Para maqueta escolar es mucho experimento, mucha creatividad, es lo mismo que con los proyectos, ¿no? Yo les decía, incluso, perdón que lo mencione, pero es que proyectos y maquetas es casi igual, es lo mismo. En los proyectos, pues no vas a ir a copiarte un proyecto de Pinterest, ¿no? O de la red social o de copiarle a lo que se está repitiendo en los fraccionamientos en la ciudad, sino que tú vas a estudiar tu propia paleta de materiales, tu propia composición, tu propio volumen. Claro, es mejor ir a ver a un pueblo, ¿no? A caminar por la ciudad en general, ver las plantas y demás, que es donde tomes ideas, que estar copiando de alguien más, ¿no? Entonces, es similar, ¿no? De que las técnicas, pues sí las hay. Te recomiendo veas algunos videos nomás para que no se tengan la forma correcta de cortar, por ejemplo, por no irme muy largo, siempre yo todo corto con mi escuadra, ¿sí? O sea, todo con mis escuadras y con mi cúter o con mi exacto. Siempre. Es más, ya ni siquiera marco con lápiz porque lo puedo marcar con el mismo exacto, el mismo corte y todo, o sea, nunca la escuadra jamás debe faltar. Con una técnica adecuada para que no vayas a accidentarte, porque eso suele pasar, ¿no? Mucho cuando están estudiando, que la verdad se cortan el dedo y urgencias y pues no se trata de eso, sí hay que tener cuidado, pero en realidad te diría que no, es muy manual y muy creativo, que no intentes, por ejemplo, perder mucho el tiempo en querer modelar pequeños detalles que no hablan mucho del proyecto y que te van a tardar muchísimo, te van a tomar horas y pues no, más bien enfocarte en hacer, en lo importante de tu proyecto y en la generalidad, ¿no? Pero bueno, en realidad no conozco algún curso, ojalá hubiera habido en mis tiempos o ahora, pero sí hay algunos tutoriales, ¿no? Que te pueden servir, pero úsalos no para replicar cosas, ¿no? Úsalos como para técnicas de cómo cortar, cómo pegar, pero de verdad, ahorita yo les diría tu manita, tu cúter, tu escuadra y tu resistol blanco. No hay un resistol mágico que, oye, ¿con qué resistol va a quedar perfecto? Resistol blanco. Es perfecto. Lo que pasa es que, ¿y con qué lo pego? ¿Con el pincel? Pues yo pego con el dedo porque soy sucia para hacer esas cosas. Pero puedes pegar con un pincel, puedes pegar si no quieres, ¿no? O sea, yo tengo aquí un colaborador que todo pinta con pincel porque no le gusta llenarse los dedos y el efecto es igual. No es tanto eso, te sorprenderías mucho de saber que puedes ensuciarte las manos, que puedes intentar, que puedes cortar y que experimentando van a quedar bien las cosas. No se traben ni estén duras a la hora de hacer maquetas, querer tardarse mucho porque quede muy bien hecho una cosita u otra. Mejor primero estudia tu maqueta y diséñala. Y háblale a tu maestro cómo es tu diseño de maqueta. Tengo pensado hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces a lo mejor él te puede ayudar, ¿no? Tus profesores te pueden ayudar. Ok, tu idea es esa, ok, va. Porque si tú empiezas a querer, ya un día me pasó
con una alumna que hizo sus columnitas y llevaba horas, se tardó todo el fin de semana cortando columnas para su maqueta y ni se veían, ¿sí? O sea, ni se veían en el proyecto. Eso es una falta de entendimiento formal de tu proyecto. Es bloquearte y no haberla diseñado antes, ¿sí? Entonces, si la hubieses diseñado, te hubieras dado cuenta que no era necesario cortar tantas columnitas, ni se iban a ver, ¿no? O sea, al final, ¿cuál era la intención de ese proyecto? Entonces, pues sí, no conozco ningún curso, pero sí te diría, búscale técnicas, busca materiales, busca formas, no tengas miedo, lánzate, a cortar, aguaden los brazos, ¿no? O sea, no sean tan rígidos para hacer maquetas, para que vayan paso a paso, pero más rápido, ¿no? Para que puedan aprender un poquito más, porque si no, pues no les vaya a tomar tantos años. Pues muchísimas gracias, arquitecta. Esa fue toda nuestra participación en los foros de dudas en el Classroom de la Academia. Agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos una audiencia de 90 alumnos, más los que estuvieron en las aulas con los profesores que se conectaron. Entonces, siendo las 11:41, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Y muchísimas gracias a los alumnos. Sigan atentos de los comunicados para las siguientes sesiones. Y arquitecta, de verdad, le volvemos a agradecer. Muchísimas gracias por todo este tiempo que nos dedicó y todo su conocimiento y pues todo el material que nos dejó, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.